Bendiciones, amados hermanos y hermanas que están conectados en esta hermosa mañana. Quiero que leamos la palabra del Señor y podamos instruirnos a través de las Sagradas Escrituras. Yo les invito que por favor busquemos en la palabra del Señor en esta mañana, en el libro de Éxodo, un libro muy conocido por todos nosotros. Vamos a leer el libro de Éxodo. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, ya que he titulado esta palabra, esta enseñanza, el poder de la sangre. Tenemos que ver, a entender ese poder de la sangre. Aún desde el Antiguo Testamento encontramos la importancia de la sangre. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué el Señor dice que para perdón de pecados tiene que untarse sangre, tiene que hacer sacrificio de sangre? Bueno, vamos a mirar en esta mañana en el libro de Éxodo. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Dice así la poderosa palabra de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaré de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, mire lo que dice la palabra del Señor: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Repito, el versículo 13. Y la sangre, escuchen, amados hermanos y amigos, todos los que están conectados a través de Facebook, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aleluya. Bendito sea el Señor por su palabra. La sangre. Encontramos la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel fue llevado esclavo a Egipto por un momento difícil que estaban viviendo, y el momento era hambre que estaba padeciendo la nación de Israel. Y aún Dios les permite que vayan a Egipto y son prisioneros, son esclavos. Y la nación de Israel se iba multiplicando cada día más. Cada día iba creciendo, se iban añadiendo a Egipto. Cada día entonces querían oprimirlo, ya que veían que el pueblo de Israel iba creciendo y avanzando numéricamente. La Biblia dice que las mujeres hebreas eran mujeres fuertes, podían tener muchos hijos. Y entonces
rey, al ver esta situación, lo que él determina es esclavizarlo, es ponerle más trabajo, quizá para que no se reproduzcan, para que el pueblo no crezca. Y cada día el pueblo vivía afligido, con angustia, una situación muy adversa, una situación muy difícil. Y quizá el pueblo se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando con nosotros? El pueblo está bajo promesa, pero está viviendo un momento muy adverso en su vida. Así como estamos viviendo en este tiempo, podemos traerlo a este tiempo que estamos viviendo a través de esta plaga o de este virus que está afectando a nivel mundial. Quizá muchos están con temor, con miedo, pero vengo a decirle en esta mañana de parte del Señor que no tengamos miedos, que descansemos en el Señor, porque el que nos llamó a nosotros es el Todopoderoso. Quien nos escogió a nosotros es el que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, amada iglesia, estemos descansando en el Señor, confiando en Dios. Sí, hay que obedecer a las autoridades civiles, militares, pero sobre todo, nuestra confianza debe estar en el Dios Todopoderoso, en el Dios de la vida. Sabemos a través de la Escritura, por la palabra del Señor, que así como Dios le dijo al pueblo de Israel, la sangre. Entonces ellos tenían que ofrecer un animal. Ellos tenían que inmolar un animal. Y dice la palabra del Señor, cuando leemos que toda la nación de Israel debían comer. Pareciera que el que no comiera no tenía ese beneficio de la sangre. Entonces todos tenían que participar de ese evento maravilloso, de participar de ese animal que iban a ser sacrificado delante de la presencia del Señor. Y entonces el pueblo de Israel obedeció. Todos estaban en sus casas, todos estaban ahí protegidos, pero tenían que realizar la celebración de la Pascua, matar este animal y juntar la sangre en los postes, en los dinteles de sus casas. La sangre que iba a estar ahí puesta en cada casa, iba a hacer la diferencia. Iba a hacer la diferencia. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso en esta mañana quiero invitar si hay algún amigo que me está escuchando y me está mirando a través de este medio, hoy tienes que acudir a la sangre. Si tú puedes orar y aún puedes leer la palabra del Señor, pero si no está la sangre, lo que haces solamente es algo religioso. No tiene ningún poder en tu vida. No tiene ningún impedimento para que esa plaga no destruya tu vida, tu familia. La palabra de Dios es muy clara. Aquí dice, veré la sangre. ¿Quién es el que ve la sangre? Dios. Con razón el Señor dice en su palabra que Él conoce a los suyos. Dios sabe quién en verdad está dando esa cobertura de la sangre de Cristo. Dios sabe, aleluya, bendito sea el Señor. Quienes están bajo esa protección. Y por eso el llamado al pueblo de Dios a que no nos durmamos espiritualmente. El llamado a la iglesia del Señor es que en este tiempo de crisis podamos estar ahí, sí, guardados en nuestra casa, pero bajo el poder, bajo el pacto de la sangre de Cristo. Eso quiere decir, con nuestra comunión con Dios, que ahí podemos leer las palabras, que ahí podemos orar al Señor y aún ahí podemos ayunar en nuestras casas. Porque nada va a impedir, aleluya, nada va a impedir nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Nada, ningún virus, ninguna pandemia va a impedir nuestra conexión con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí él enumera muchas cosas, angustias, dificultades, tribulaciones, espadas, cualquier situación que estemos enfrentando, nada nos podrá separar. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, según el libro de Éxodo, lo que hace la sangre, bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios dice que el Señor dice, pasaré y veré el que tenga la sangre. Gloria al Señor. Y pasaré.
Volvamos a leer una vez más. Versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estáis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amados hermanos, lo que estamos viviendo, sabemos que es por consecuencia del pecado. No sabemos qué espíritu de muerte se está moviendo, porque es un espíritu de muerte. Es un espíritu de muerte. Y todo esto es consecuencia de la maldición del pecado. Todo eso es consecuencia donde el diablo trabaja. Y por eso muchas veces trae temor, trae miedo. Y quizás a nivel mundial vemos cómo los gobiernos están diciendo, bueno, un aislamiento, guárdese en su casa, protéjense, y muchas cosas que son buenas, pero no han dicho, aunque estemos protegidos, aunque estemos en casa, lo más importante es que en nuestra casa podamos estar en comunión con nuestro Creador, podamos ahí en nuestra casa, porque al fin y al cabo, el que nos guarda a nosotros es el Señor, porque al fin y al cabo, nuestra protección es divina, es celestial, no es humana. Los médicos dicen que ese virus es invisible. Escuché por las noticias, están diciendo, estamos peleando con un enemigo invisible, aleluya, pero Dios sí lo ve. Pero Dios, para Dios nada es invisible, bendito sea el Señor. Por lo tanto, amada iglesia, reprendamos en esta mañana toda fuerza diabólica y satánica y protejámonos bajo la sangre del pacto de Jesucristo, bajo el poder de la sangre, bendito sea Dios. Entonces cuando llegue el espíritu de muerte, no va a entrar a tu casa, porque sabe que estás protegido por la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Ahí en el mismo libro de Éxodo encontramos en el versículo 23, capítulo 12, versículo 23. Vamos a leer en esta mañana, versículo 23, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aleluya. Qué palabra tan poderosa en esta mañana, iglesia. ¿Quién se da cuenta que no ni son gobiernos, ni son las autoridades? Es Dios mismo quien va a intervenir. Porque para infectarse, como dice aún los científicos, puede ser a través de los mismos alimentos que comemos. De cualquier cosa, porque eso es un virus que muchas veces no se ve. Por lo tanto, amada iglesia, es nuestro Dios. Cuando ese espíritu llegue, no va a pasar, no te va a afectar, no va a tocar tu casa, porque la misma palabra de Dios dice. El apóstol Pedro, hablando, dice en primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, vamos a mirar, capítulo 1, versículo 18, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 1, versículo 18, en adelante, dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, nosotros no fuimos comprados por oro, por plata, no, sino por la sangre preciosa de Cristo. Entonces la sangre hace la diferencia. La sangre. Bendito sea el nombre de Dios. La pregunta en esta mañana, ¿está bajo el nuevo pacto de la sangre de Cristo? Es tiempo de que vuelvas y te involucres bajo ese nuevo pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Esa sangre valiosa, esa sangre que vale más que el oro, que la plata. Esa sangre, aleluya, no se puede comparar con nada en la tierra. En la sangre preciosa de Cristo.
la que nos limpia de todo pecado y es la que va a detener toda maldición. Entonces, ¿qué pasa? Que no vas a morir por un virus. ¿Sabe por qué? Porque estás protegido por la sangre. Si tú mueres, vas a partir con el Señor. No es por el virus, sino porque el Señor así lo determine tu tiempo o tu estadía en para una mejor patria celestial. Entonces debemos aprender a descansar en el Señor. Sí, sabemos que estamos en un momento de crisis, un momento difícil. Cuando vamos a la tienda, vamos a los supermercados, escuchamos las noticias, siempre escuchamos este temor por todas partes. Siempre escuchamos esa angustia por todas partes. Siempre escuchamos, son palabras de miedo, que tengo uno y lo otro. Pero Señor, la iglesia de Jesucristo descansa en el Señor. La iglesia del Señor en el Cristo de la gloria. Porque hay una palabra. La palabra que Jesús nos dice en el Evangelio, según San Juan, encontramos esa palabra poderosa de parte del Señor. Juan capítulo versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué vas a tener en el mundo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el Cristo el cual estoy predicando en esta mañana. Ese es el Cristo poderoso, bendito sea el nombre de Dios. Ya el Señor se atrevía, ya el Señor sabía lo que estaba pasando. El Señor sabía lo que estaba sucediendo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, amada iglesia, confiemos en el Señor. No te Señor, ya el Señor nos advirtió sobre estas cosas. Ya estamos advertidos. Y aún esto es señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Mire cómo este virus ha sacudido el mundo. Para que entendamos que aún las potencias, países que se creían más seguros, delante de Dios no están tan seguros, hermanos. Porque nuestra seguridad depende del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces la invitación esta es que nos refugiemos en la sangre preciosa de Jesucristo. Esa sangre trae sobre ti protección. La muerte no va a entrar a tu casa. La muerte no va a entrar en tu familia. Ese espíritu no va a entrar porque estás protegida por la sangre de Jesucristo. Así necesitamos como iglesia que entremos en oración, que entremos en leer las escrituras, leer la palabra de Dios. Ayunemos en la casa. No sea un tiempo como que de vacaciones, de un tiempo de estar ahí desapercibido. Es un tiempo de estar más apercibido más que nunca, porque sabemos que todo esto es señal de que Cristo viene por su iglesia, de que está muy cerca más que nunca, de que entendamos que la verdadera seguridad está en el Señor, no en las naciones, no es por muy potencia que sea. Cuando viene esa maldición, el mismo espíritu de muerte los sacude y no saben qué hacer. Porque el mundo debe entender y debe comprender. Nuestra seguridad está en Dios, está en el Señor. Por eso vuelvo y repito este versículo del Evangelio según San Juan 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué nos invita el Señor? Confiad en mí, que yo he vencido el mundo. Entonces, y por eso el Señor dice, para que tengáis paz. Iglesia, tenemos que tener paz en el Señor. Iglesia, no nos dejemos robar la paz por esta crisis. No nos dejemos robar la paz de nuestro Señor Jesucristo. No nos permitamos que ningún virus, ninguna pandemia nos robe la paz y que nos quite la oración. No, Señor. Al contrario, es un tiempo donde debemos orar más, donde debemos estar más fuerte más que nunca. Y sabemos esto, vamos a estar más fuertes
que nunca y más lleno de fe en el Señor. Porque la Biblia dice a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Bendito sea para siempre. Todas las cosas nos ayudan. La sangre de Cristo va a impedir que entre el heridor sobre tu casa, sobre tu vida, en la sangre. ¿Y quién es el que va a impedir que no entre? Jesucristo, su sangre. Cuando Satanás vea esa sangre, no va a entrar para destruir ni para matar, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Porque nos damos cuenta que el pueblo de Egipto, que no tenía la sangre, la muerte, podían estar encerrados en su casa, podían estar muy protegidos. Dice la palabra del Señor que aún en la recámara de los egipcios moría la gente. Murió el primogénito aún del mismo rey. Bendito sea el nombre de Dios, porque no hubo protección que valiera. Solamente la sangre que el Señor le dijo a su pueblo que pusieran en sus puertas, porque era el mismo Dios que estaba protegiendo a su pueblo. Y ese mismo Dios es el que está protegiendo, es el que también nos está protegiendo, amada iglesia, amados amigos que me están escuchando. Es ese Dios poderoso. Y lo que te estoy hablando es porque a través de su palabra podemos sentir esa paz, esa garantía de parte del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Así que la invitación en esta hermosa mañana es que acudamos al Señor, es que nos amparemos en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y acordemos la palabra que el Señor nos dio, que lo que estamos en sus manos, nadie, absolutamente nadie, lo puede arrebatar. Si tú estás en las manos de Dios, nadie te puede arrebatar nada en la vida. Con razón te dijo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y también dice la palabra que ninguna plaga tocará tu morada. 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 Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. La palabra del Señor es muy clara. La palabra de Dios es muy precisa. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos está en esta hermosa mañana. En el Evangelio, en la carta paulina de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de capítulo 1, versículo. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a mirar la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 7. Okay. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo, bendito sea el nombre de Dios, nos limpia de todo pecado. La sangre, bendito sea el Señor, esa sangre va a limpiar, esa sangre te va a limpiar de todo pecado, de toda maldición. Estamos protegidos y estamos en de Cristo. O sea, no tengas temor, confiemos en el Señor, que Él pagó un precio muy caro y te compró a precio de su sangre, que Él dio su vida en el Calvario para proteger, para guardar a su pueblo y para guardar a todos aquellos que están bajo el nuevo pacto de su. Así que te repito en esta mañana con autoridad de parte de Dios
que no vas a morir por un virus, sino que vas a morir cuando el Señor lo determine partir de esta tierra. Porque es el dueño de la vida y hemos sido comprados a precio de sangre. Aleluya. Esa sangre poderosa que Cristo derramó no ha sido en vano y no va a permitir que ningún demonio, que ninguna plaga, ningún espíritu a dañar tu pulmón, a dañar. En el nombre de Jesús declaramos que no tiene ningún poder, porque tú estás protegido por la sangre del nuevo pacto, Jesucristo. Esa sangre preciosa, esa sangre que cuando llegue el enemigo la va a mirar y va a decir: no puedo entrar, porque hay algo más poderoso en esa casa, hay algo más en esa vida, hay alguien más poderoso en esa familia, porque la sangre de Cristo es poderosa. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos en victoria. Tú estás con nosotros, Señor. Padre, te bendecimos. Honramos tu nombre, Dios. Y sé que así como pasó en los tiempos del pueblo hebreo, del pueblo, Señor, cuando estaba en la esclavitud de los egipcios, Señor, llegó tu liberación, llegó tu palabra, Dios. Ellos obedecieron tu palabra y tú le pusiste, Señor, que hicieran todo esto, Señor. Y por lo tanto, bendito sea Dios, ese pueblo, Señor, porque tiene que cumplirse las promesas de Dios por encima de cualquier situación. Se cumplen. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por los amigos. Gracias por los hermanos y hermanas que han conectado en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Yo los bendigo en esta mañana, Señor. Y declaro, Señor, que sus casas están protegidas por la sangre del Cordero de Dios. Hoy no es un macho cabrío, un becerro. Ya esa sangre se derramó hace más de 2000 años. Y esa sangre está cubriendo tu casa, tu vida. Sangre preciosa de Cristo. Tu vida está en las manos de Dios Altísimo. Bendito sea. Por eso, iglesia, levántate en esta mañana. Levántate a orar. Levántate a clamar a Dios. Levántate a estar delante de la presencia del Dios eterno, del Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Una vez más. Todos de Barranquilla, Soledad, Departamento del Atlántico, en toda Colombia, donde me están escuchando, porque algunos hermanos en diferentes ciudades, aún los diferentes países que están conectados en esta mañana, te bendigo, Jesús, y declaro por la palabra del Señor en esta mañana, pido por la sangre del Cordero de Dios. Así que no te asustes. Sí, estamos escuchando juicio de muerte y muerte por todas partes, pero Jesús te dice en esta mañana, debes tener la paz del Señor. En el mundo hay aflicción, en el mundo hay un caos, en el mundo hay desesperación, en el mundo hay zozobra, pero en Cristo tenemos la paz. Tenemos la protección del Dios vivo, del Todopoderoso, del Creador de los cielos. Aleluya, bendito sea el Señor. Y por eso en esta mañana y honramos a nuestro Dios. Bendecimos al Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra, porque nos sigue guardando y nos seguirá guardando y su vida por su mano poderosa. Así que, mis hermanos y amigos, estamos bajo la sangre del nuevo pacto. Bendigo tu vida, tu familia, tus hijos, tu descendencia en esta mañana. Aquí yo estoy reunido con mi familia, mi esposa, mis hijos, transmitiendo también este mensaje y también fortaleciéndonos en el Señor. Palabra de Dios muy clara. Tenemos que ser responsables con la palabra del Señor. Tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. La palabra de Dios nos dice
en el libro de Hechos de los Apóstoles, ya para ir terminando. Hechos de los Apóstoles, bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor. En esta mañana, libro Hechos de los Apóstoles, dice así. Capítulo 20, versículo, vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, ¿sí? Lo que allá me ha de acontecer, salvo que el levanto por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora, y aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, de quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo hoy protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque anunciarlos a todos el consejo del Señor. Por tanto, mirad por vosotros, mira la palabra de Dios, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, la cual él ganó, amada iglesia. Tú fuiste ganado por... ¿No le parece esto maravilloso? Esto es poderoso, esto es glorioso. O sea, que tú le agradeces al Señor. Y por eso el apóstol Pablo con esa dice, yo tengo que cumplir este ministerio con gozo, terminar esta carrera con gozo, no con tristeza, no con angustia, no, con gozo la carrera que tengo por delante, porque Cristo me ganó para Él. Tú has sido para el Señor. Hemos sido alcanzados por el Señor. Y por eso te digo, nada va a impedir que te hagan daño, porque tú has sido para el Señor y tu vida. Así que vamos al Señor. Gracias en esta mañana, Señor, por este pueblo, Dios, que se ha unido para clamar, para orar, para oír esta palabra, Dios. Bendigo a la familia que ha estado en esta mañana, Señor. Señor, si hay alguna familia que tiene algún familiar sufriendo con este virus, Señor, yo oro, Señor, que ese virus sea eliminado de esa familia. Yo oro, Señor, para que esa maldición se vaya ahora fuera en el nombre de Jesús. Padre, que en tu humanidad, que en tu